Atención amigos, que apareció el señor José Antonio Neme a aniquilar con todo a todos esos frescos de izquierda que están apoyando dictaduras del siglo XXI y quieren traer la alegría de Venezuela para Chile. Vamos a lo que pasó. Me tortura intelectualmente porque me hace pensar de que cualquier democracia podría eventualmente ser vulnerable a esta transformación grosera, digamos. Dice, bueno, Venezuela en los años 2000 o en los 90 no era el paraíso democrático, pero funcionaba con una suerte de dialéctica entre una suerte de binominalismo de facto. Entonces entre COPEI y Acción Democrática se iban pasando el poder, había una élite, era un país petrolero, tenía pobreza, tenía los problemas propios de América Latina, pero no era peor que Brasil, ni era peor que Bolivia, ni era peor que Perú. O sea, tenía, digamos... Los típicos problemas cuando hay políticos y hay democracia, hay que decirlo. Esos son los típicos problemas. A diferencia, cuando hubo gobierno militar, estaban las cosas más ordenadas, hay que decirlo. Una lógica que incluso lo ponía como la Miami, Caracas era como la Miami sudamericana. Ese era, digamos, el encanto y el color. Y terminamos con Chávez, que venía con una escoba a barrer con la corrupción. Llega como un caudillo militar, ya hasta ahí uno puede decir, bueno, se está buscando una solución fuera de la caja, se quiere culpar a los políticos corruptos, a los mismos de siempre, hay una alternativa popular de un gobierno popular. Ok, gana la elección del 2000. ¿Y cómo de ahí hemos llegado a esto? O sea, ¿cómo no hubo una clase dirigente, una oposición, una clase empresarial, una clase judicial, un poder judicial que resistiera, o sea, que dijera no a esto? No bueno, sí hay. Está la diáspora venezolana a lo largo de todo el mundo. Solamente que no tiene voz en Venezuela porque está este tipo y que no les da voz, evidentemente. Y se las da de que todo el pueblo venezolano lo respalda y que si lo sacan a él, están violando la paz en Venezuela. Es extremadamente fresco este tipo. Decreto, no a terminar con la separación de poderes, no a perseguir jueces, no a cerrar canales. Entonces uno se pregunta, yendo a la génesis de todo esto, ¿podría pasarle a cualquier país? Mira, ¿somos todos vulnerables a que en algún momento aparezca un señor que quiera barrer con la corrupción y que termine deformando? Por favor, por supuesto que sí. O sea, los mismos venezolanos decían que no le iba a pasar lo de Cuba. Y ahora nosotros los chilenos estamos diciendo que no nos va a pasar lo de Venezuela. ¿Por qué no nos iría a pasar? De hecho, tenemos menos recursos naturales que la gente de Venezuela. Allá, o sea, donde cae la gente, en cualquier parte de la tierra de Venezuela hay petróleo. O no, es una forma de decir, pero es una barbaridad los recursos naturales que tiene. Y aún así están en una dictadura y son extremadamente pobres. ¿El sistema? ¿O en realidad esto es propio de los venezolanos o propio de los cubanos? ¿Somos nosotros más democráticos de lo que era Venezuela en el año 99? Estoy pensando, en los años 70, 80 en América Latina había solo 3 democracias. Venezuela, Colombia y Costa Rica. Todo el resto era una marejada roja de dictaduras, ¿no? De derecha generalmente, pero a veces de izquierda, Velasco Alvarado, Morales Bermúdez, ¿no es cierto? En el Perú, el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. El punto que tú planteas es muy sabio y muy atingente. ¿Por qué? Porque en esa democracia venezolana, que tiene todas las características positivas que tú señalabas, había también un fenómeno de corrupción. O sea, que los dos partidos, COPEI y ADECO, ¿no? Que es Democracia Cristiana y Socialdemocracia, se repartieron el poder, la alternancia en el poder, y todos los poderes del Estado, ¿no es cierto?, con sus militantes, y el petróleo. Hay toda una literatura de por qué los países petroleros no son democráticos. Mira. Arabia Saudita, bueno, Venezuela, etcétera. Porque no son capitales movibles, porque el petróleo está ahí, la renta del petróleo. Qué bueno. ¿Te fijas o no? ¿Por qué los países petroleros no son democráticos? Es bien impresionante. Entonces, ¿cuáles son los dos dramas que tiene América Latina hoy día? Bueno, es claro por qué los países petroleros no son democráticos, pero hay que decir que a este tipo lo tuvieron que haber sacado hace mucho rato. Y hay que decir también que Chávez llegó de forma democrática al poder, así que no es un tema de que se lo tomaron así a la fuerza de las Fuerzas Armadas ya, no. Lo votaron, a Chávez lo votaron y no se quieren hacer cargo. Ahora todos están llorando de afuera, pero no sé. O sea, me da mucha pena a los venezolanos, pero siento que ¿por qué tiene que venir Donald Trump a arreglarle el problema? A nosotros los chilenos no vino alguien de afuera a arreglárnoslo acá. Señor General Pinochet arregló el tema. Crimen y corrupción. Esa es la realidad de América Latina hoy día. El crimen y la corrupción, que son las dos principales amenazas a las democracias. Entonces tú preguntas,
¿Son vulnerables las democracias? Claro. O sea, yo creo que nadie la Venezuela es un tiene dada. ejemplo. Nadie la Oye, tiene dada. Chávez fue elegido democráticamente Pero y ganó en 99. la mayoría de las elecciones. Y al año eran siguiente, la Constitución, que fue democrática. Ahora, Sí. yo fui en visita oficial con el presidente Lagos en 2005. Chávez llevaba 7 años en el poder, ¿no? Pues estos tipos tienen el mismo modo operandi, disculpe por interrumpir, pero el mismo modo operandi a lo largo de todo el mundo. Estos tipos llegan democráticamente al poder y una vez en el poder no lo sueltan. Así, se aferran fuertemente y no lo sueltan. Fuimos a una visita oficial, muy bien, en fin, buena relación. Y el presidente Lagos pidió algo que es típico de las democracias, poder reunirse con la oposición. Claro. Chávez lleva 7 años y Chávez no tuvo ningún problema. Tuvimos una reunión en un hotel, me acuerdo, en el primer piso, con 24 dirigentes de 12 grupos políticos. Y uno de ellos le dice, presidente Lagos, le quiero agradecer esta invitación porque es primera vez que nosotros nos juntamos en 7 años. O sea, quiero decir, aquí también había una debilidad de la oposición. Eso te iba a decir. La sí. única que ha logrado ahora, María Corina Machado. No, Guaidó no. Pero o sea, tiene no detractores amigo, internos. ¿no? María Claro, Corina tiene detractores internos. Pero ¿no? claro, así es. Todo el rato. Y a decir que el señor Chávez era extremadamente arrogante. Porque el tipo, me acuerdo, le decía águila no caza mosca a la señora María Corina Machado cuando ella era diputada. Porque le había dicho la verdad en su cara, que el tipo un tirano, un dictador, se la dijo en la cara en el Congreso. Y el tipo arrogante ni le respondió, le dijo águila no caza mosca y todos se rieron de ella. Diga o no, Unidad de la entonces oposición. la debilidad, la dispersión, la fragmentación de una oposición que nunca fue... Mira, la oposición ganó en 2016, la asamblea, ganó la mayoría en la elección. ¿Y qué hizo? Estaba subiendo Maduro, creó una convención constituyente paralela y se acabó la asamblea. Entonces, había una capacidad también política. Ese es un buen punto. Sí, y había una incapacidad de la oposición para ponerse de acuerdo. Oye, volvamos con Fernando Tineo, que está ahí en vivo, está en Venezuela, en Caracas. Aprovechamos de preguntarte... Mira, ese tipo está en Caracas, o sea, está, por lo menos puede transmitir, comunicar. Le dejan, no sé cómo está ahí, la verdad. Fernando, porque el Washington Post habla de una especie de negociación o de acuerdo con algunos generales. ¿Se sabe algo? ¿Se comenta algo a nivel interno? Volvemos contigo en vivo. ¿Vieron eso, amigos, que el señor Donald Trump acabó con barcos de Maduro? Fue a 11 tipos, se lo llevó al más allá. Bueno, son rumores. Acá en el país muchas cosas se comentan, nada es oficial, nada, digamos, de una fuente creíble, pudiéramos decir o dar alguna opinión con respecto a eso, porque se trata de eso, de rumores, de cosas que se dicen entre pasillos, pero no hay nada como probarlo, ¿no? De que haya un acuerdo entre generales o con gobiernos extranjeros, nada de eso. Yo quería agregar algo a lo que están comentando, y es que en el año 2005 creemos que fue el punto de quiebra acá en el país porque la oposición no acudió a las elecciones legislativas de la Asamblea Nacional, y allí fue donde Hugo Chávez ganó la mayoría, y allí definitivamente cambió el... ¿Y por qué? Pregunta ignorante, ¿por qué no fueron los tipos de oposición el 2005? Porque también me acuerdo hace un tiempo atrás, habían pura gente del PSV, que es el partido este de Maduro, del mamarracho este, y tampoco se presentaron. Pero el 2005 me imagino que, qué sé yo, estaba Chávez, pero no estaba tan la escoba como ahora. País, porque cambiaron muchas normas en el Banco Central de Venezuela, normas en el Tribunal Supremo de Justicia, y allí prácticamente, bueno, cambió el país, ¿no? Fernando ha hablado en las últimas horas, entiendo, desde la clandestinidad, una vez más, María Corina Machado, después de este registro que mostró la Casa Blanca, de este ataque en aguas internacionales, que ahí quiero después hacerle una consulta respecto a ese tema a Ignacio, pero desde Venezuela, ¿cómo lo vio la propia líder de la oposición? Si hasta se parece a Stalin el señor Maduro, si es impresentable. No sé cómo la gente lo permite estar. O sea, la única razón de por qué el señor Trump aún no ha invadido Venezuela por el derecho internacional y todas esas cosas. Pero si velara por el bien de Venezuela, habría estado... O sea, acababa con Maduro en cuestión de segundos. Oposición María Corina Machado. Entiendo que habla de que esto demuestra que cada vez está más cercado el Nicolás Maduro frente además a este despliegue inédito que hay ahí en el Caribe Sur.
Sí, ha dicho en las últimas horas, hace minutos, se ha publicado un video en las redes sociales donde ella dice que cada vez el cerco a Nicolás Maduro en el Caribe es mayor y que la transición ya ha comenzado. Fueron algunas de las palabras que utilizó María Corina Machado en los últimos minutos luego de esta acción militar en el Caribe. Y eso da alguna esperanza, ¿o no? Porque hay un pueblo también desesperanzado después del fraude electoral. Que en definitiva, la gente fue a votar, se convocó, hubo digamos, una diferencia importante donde Edmundo González Urrutia ganó y finalmente hubo este fraude. La oposición, a pesar que mostró las actas, el gobierno todavía no muestra ninguna acta, digamos, el Tribunal Electoral en Venezuela. Entonces hay un país, me da la sensación, Ignacio, que está como mirando el despliegue de ahora, pero con menos esperanza que antes, después de lo que ocurrió en las urnas. Bueno, amigos, dejémoslo hasta ahí, pero ahí teníamos a la gente excelente, el señor Neme, estoy completamente de acuerdo con él, que a este tipo no hay quien lo defienda, sinceramente, porque solamente lo pueden defender fanáticos de esta dictadura, y que no sé, pero siempre hay gente de todo, porque yo he hablado con mucha gente de Venezuela y había mucha gente que también sigue defendiendo a este mamarracho. Y es porque le dan, qué sé yo, bonos, le dan cajitas. Me acuerdo había una caja que se llama la caja Clap, que es como por así decirte, una caja que le dan comida, así. Bien, todo a costa del Estado, sinceramente, y son todos pobres. Yo vi un video hoy día, por ejemplo, amigos, que mostraban a gente de Venezuela que venía a Chile y que decía que iba a votar por Janet Jara. Lo más grave de todo no es eso. Lo más grave es que le preguntaron a todas esas personas por qué iban a votar por Janet Jara. No, es que ese es un comunismo distinto. O sea, incluso hay muchas personas venezolanas que aún siguen confiando en el comunismo, siendo que su mismo país está en un régimen comunista. Y le preguntan, oye, pero Nicolás Maduro no es un régimen comunista. No, es un régimen narcotira. Claro, claro. El comunismo, por lo demás, siempre ha sido totalitario. Así que, o sea, régimen narcotira, y el comunismo es exactamente lo mismo. Así que quedó como burra, sinceramente. Que el comunismo en todos los lugares, o sea, los mismos tipos creen que la vía armada es una forma de acción política y de llegar al poder. Así que toda esa gente que cree que el comunismo acá en Chile va a funcionar y que no es lo mismo de Venezuela están completamente equivocados. De hecho, está un tipo tan de izquierda el señor Maduro que ni siquiera el mismo Partido Comunista lo apoya a él. Y él quizás dice que es de extrema derecha el Partido Comunista allá. Para que veamos lo de izquierda que es este tipo. Amigos, recuerden suscribirse, no aparece. Y dejar su like para hacer unos completos basados. Ustedes son los más basados de todos. Gracias por ver este video.